buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud, como siempre transmitiendo completamente en vivo de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche a través de la señal satelital de Televisión Educativa Nacional, Canal 10. Hoy hablaremos acerca de un tema realmente diferente. Es la primera vez que en Avances en Salud hablamos acerca de la ginecología cosmética femenina, así como también la cirugía femenina en órganos femeninos, valga la redundancia, y que realmente vale la pena mencionar y darle a todos nuestros televidentes, especialmente a las damas que nos están sintonizando, para que ustedes conozcan un poco acerca del tema, que interactúen con nosotros a través del 9230. Recuerde que al finalizar el programa estaremos dando respuestas a sus interrogantes y por supuesto darle la bienvenida a la invitada del día de hoy. La doctora Mariela Medina es especialista en ginecología y obstetricia, así como también en técnicas y tratamientos y cirugías relacionados con la ginecología femenina. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Un placer, doctora Iriana, estar en su programa, encantada de estar con ustedes y espero que sea de muchísimo provecho para todas estas personas que siguen su programa y que en realidad sé que se van a beneficiar mucho de todo lo que hoy vamos a platicar, especialmente las mujeres, pero también los caballeros. Así es, doctora, cuando usted me comentó acerca de este tema, realmente quedé encantada, fascinada, porque más que estética o vanidad, realmente va atrás también de una función orgánica y también la autoestima, que realmente forma parte de nuestro diario vivir, así como también considerado por la Organización Mundial de la Salud, que no solamente la salud es la ausencia de enfermedad, sino todo completo bienestar físico, emocional y ahora hasta de lo económico, habla la Organización Mundial de la Salud. Doctora, así que háblenos un poco con respecto a las generalidades. Vamos a empezar con la ginecología cosmética, cuáles son las alternativas que hoy en día existen. Es un tratamiento realmente moderno que se aplica en países avanzados en el mundo y que vale la pena haberlo traído a nuestro país. Claro que sí. En realidad, pues el tema de la cosmética ginecológica con láser y de los procedimientos ginecológicos con láser en nuestro país es que son nuevos, pero tenemos países de muy cerquita, por ejemplo Guatemala, que nos lleva años luz en todo este tipo de tratamientos. No digamos Estados Unidos o México inclusive, ¿verdad? Que los tenemos aquí cerquita y que pues nos llevan muchos años de avance en esta materia. Sin embargo, pues ya están en nuestro país y es de aprovecharlos. En realidad la respuesta de la gente, a pesar de que vivimos en una cultura en donde las mujeres no estamos acostumbradas a expresar nuestras inquietudes o a manifestar nuestras molestias muchas veces, en realidad la gente se ha interesado. La mujer se ha interesado mucho, la mujer y su pareja se ha interesado mucho, que es mejor todavía, porque les ayuda a mejorar, algunos de estos procedimientos les ayuda a mejorar su vida de pareja inclusive. Sobre todo, doctora, a veces existe la creencia de que esto, como es normal, y forma parte del proceso de envejecimiento y forma parte de la situación que hemos vivido, nuestra nutrición, incluso nuestra alimentación, el número de partos que hemos tenido y varias otras circunstancias que usted ya la va a hablar porque es la experta en el área. Realmente creemos, no, con esto yo voy a envejecer y así voy a estar. Y usted al mismo tiempo también nos va a hablar acerca de las situaciones o características o sí, características anatómicas relacionadas con lo que es la indicación de la cosmética láser. Así es. Tenemos en primer lugar que definir bien qué es este tipo de procedimientos, qué son. El tema de los procedimientos de manejo de tracto genital inferior y de cosmética ginecológica con láser incluye una serie de procedimientos que van mucho más allá de la estética. Estamos abordando en este sentido problemas funcionales, anatómicos inclusive, y también relacionados a la estética. Simplemente el hecho que la mujer dice, mis genitales no son lo que yo quiero ser o no son lo que solían ser cuando yo estaba joven, apenas hace unos años, o antes de tener mis hijos, yo puedo mejorarlos, quiero mejorarlos, ¿por qué no mejorarlos? Entonces, en este sentido, la tecnología láser viene a ayudarnos a mejorar estos problemas con muchísima facilidad, en realidad, porque son procedimientos que en la mayoría de los casos no requieren anestesia, algunos de ellos únicamente anestesia local, y la gran mayoría, o por no decirlos todos, no requieren hospitalización.
No requieren que la mujer se hospitalice, más que hacer un procedimiento ambulatorio con anestesia local, manejo de analgésicos suaves, ninguna cosa excesiva, y no requiere recuperación en hospital, sino uno de ellos, que lo vamos a platicar más adelante, es el que requiere cierto reposo, pero en casa, no reposo en hospitalización, y no requiere anestesia tampoco la gran mayoría. Doctora, hablándonos un poco con respecto a las características o indicaciones anatómicas relacionadas con el tratamiento láser de rejuvenecimiento, incluso en esta área, y yo sé que como es relacionado con la anatomía y el órgano también, a veces también hay corrección relacionados con las mismas. Háblenos un poco de esto. Claro que sí. Bueno, se puede realizar una gran variedad de procedimientos. Cuando hablamos de algunas patologías que podemos corregir con el láser, por ejemplo, una de las más frecuentes son los descensos de vejiga, los cistoceles famosos, que a la gran mayoría de mujeres nos ocurre en menor o mayor grado a medida que vamos avanzando en edad, cuando tendemos a subir y bajar de peso de repente, que hay piel flácida, que hay tejido flácido. El tejido genital es uno de esos tejidos que pierde su laxitud, pierde su flexibilidad, y que por lo tanto tiende a descender. Entonces el cistocel es uno de los más frecuentes, y secundario también a estos estiramientos que sufren nuestros órganos puede ocurrir incontinencia urinaria de esfuerzo. Es otro de los problemas que podemos resolver con el láser cuando estos son leves en sus grados iniciales, un grado 1 o un grado 2. Otras lesiones importantes pueden ser las lesiones en el cérvix, lesiones por virus de papiloma humano en cérvix. Igual, vuelvo y repito, lesiones de bajo grado, cuando están en su estadio inicial. De aquí la importancia de la detección a tiempo de todo este tipo de patologías para poder tratarlas de manera no invasiva, sino más bien de manera que voy a tener el resultado anatómico que yo quiero, y también voy a tener un resultado cosmético excelente. Doctora, ¿cuál es el efecto que hace el láser sobre, por ejemplo, el NIC, por ejemplo, la neoplasia intracervical, la grado 1, claro, que es una de las más frecuentes y que usted nos dice que se puede trabajar? Eso es una excelente noticia para miles de mujeres que nos están viendo. Claro que sí. En muchas ocasiones hemos estado utilizando, por ejemplo, otros tipos de intervenciones, que es a lo que hemos estado acostumbrados. Son intervenciones más agresivas del cérvix y que las vamos a seguir utilizando en los casos avanzados de neoplasias intraepiteliales cervicales, los NIC famosos, como usted bien lo dice. Entonces, un NIC 1, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el láser? El láser me hace 3 funciones, y de ahí su gran beneficio y su gran gusto por las personas que se lo han realizado, las experiencias de las personas que se han realizado un procedimiento de esto. Entonces, con el láser se hace una técnica de vaporización. El láser me corta, me coagula y me vaporiza. Hace 3 efectos importantísimos en el tejido. Y lo más importante de todo es el tejido de reepitelización. El tejido dañado se vaporiza. Hay una técnica especial para realizar la vaporización. En el cérvix tiene nombre y toda la técnica, y con esta eliminamos a este tejido. ¿Y qué es lo más importante? No hay sangrado, porque ahí mismo me va a coagular el láser. No ocupo ni siquiera anestesia. En la mayoría de los casos aplico la anestesia simple, tópica, en spray, o local, en gel, en cremita, y podemos realizar el procedimiento y la paciente va para su casa tranquila, feliz y contenta. ¿Las verrugas externas se podrían trabajar con el láser? Excelente. Después de la pausa comercial, doctora, ¿qué tal si me lo dice? Y a todos nuestros televidentes. Continuamos con más en Avances en Salud, y es que estamos hablando con la doctora emocionada de las nuevas alternativas de tratamiento que existen hoy en día para mejorar la salud de nuestros pacientes. En otro programa la doctora estará hablando con nosotros acerca de hormona bioidéntica. Es un tema fascinante, las hormonas, que muchas veces los pacientes, y tanto hombres como mujeres, en etapas posteriores de la vida, en el envejecimiento, que todos pasamos por eso, realmente tenemos alteraciones o déficits hormonales, donde por eso es que tenemos envejecimiento acelerado.
que realmente todos lo vamos a tener, pero se acelera aún más y nuestra calidad de vida tampoco no es la que deberíamos de tener debido a los múltiples síntomas molestos relacionados con el déficit de hormonas. Doctora, háblenos un poco, nos estaba comentando, es que estamos fascinados con ese tema relacionado con las alteraciones o enfermedades orgánicas y también sabemos que esa es una enfermedad de transmisión sexual, nos estaba comentando usted con respecto a lo que es las verrugas, las externas, que es tan frecuente hoy en día, doctora. Sí, fíjese ¿Se puede usar el láser? El láser ha venido a ser una alternativa fabulosa para el tratamiento de estas verrugas. Yo tengo pacientes que han pasado por todos los tratamientos. No quiero decir que los demás tratamientos no funcionan. Así es. No hay que malinterpretar la situación, pero sí hay pacientes que les resulta muy incómodo usar los tratamientos o que ya han pasado por muchos tratamientos y vienen a buscar ayuda con el láser porque de repente a alguien se le iluminó la cabeza y le dijo, fíjese que no, vaya donde la doctora a ver si ella le resuelve. Y se resuelven de manera fabulosa. Ahí tiene un gran beneficio extra además el láser, que además de que nos elimina la lesión, nos quita la lesión visible que tenemos, también nos elimina las lesiones subclínicas por el efecto de irradiación que produce en todo el tejido cercano a esa lesión. Por lo tanto, es una excelente opción para tratamiento de lesiones de cervix, ya en grado inicial, pero también para el tratamiento de esas lesiones verrucosas externas tan incómodas y que son producidas por el virus de papiloma humano. ¿No importa la cantidad, doctor? No importa la cantidad, ni el tamaño. ¿Lo aplica en hombres? Eso con mucho cuidado. Lo he hecho, pero es un poco más complicado por el tipo de tejido que tiene el hombre. Sí lo he hecho con pacientes muy especiales y que pues han pedido la ayuda básicamente porque su pareja ha llegado a tratamiento. Doctora, en pantalla estamos viendo un resumen de lo que usted nos dijo al inicio del programa. Me gustaría que usted le comente a todos los televidentes en relación al tensado vaginal, donde hoy en día se ha escuchado hablar, no tan frecuentemente, pero sí existe el tensado por medio de la cirugía. ¿Se podría hacer por medio del láser? Sí, en realidad cuando hacemos un procedimiento quirúrgico, que tampoco está mal, que de hecho lo hacemos los ginecobstetras, que de hecho lo hace inclusive hasta el cirujano plástico, pero son métodos diferentes. Cuando usamos un bisturí para hacer un tensado vaginal, estamos haciendo una vaginoplastía, estamos quitando tejido y estirando tejido. Con el láser lo podemos hacer perfectamente sin quitar tejido, sin someter a la paciente a un estrés quirúrgico ni a un riesgo quirúrgico, sino que estamos haciendo que a través del calor, esta terapia de láser me vaya generando de nuevo la tensión de este tejido vaginal que por algún motivo ha perdido su laxitud. Por eso las pacientes con hiperlaxitud vaginal son las candidatas a esto. Pacientes que han subido y bajado de peso, que son muchísimas de las que usted trata, por ejemplo, llegan al final, yo bajé mucho de peso y yo siento, usan una expresión que es más fácil para ellas, ¿verdad? Darse a entender, me siento floja. Así me dice, me siento floja. Mi esposo también dice, me siento floja. Entonces, con este procedimiento se hacen varias cosas a través de la generación del calor que me produce el láser intravaginal. Usualmente son 3 sesiones, las hacemos en el consultorio las 3, una sesión cada mes por 3 meses y eso usualmente es suficiente. En algunos pequeños casos, necesitamos más sesiones, pero la gran mayoría, yo diría que en el 90% de los casos, 95%, 3 sesiones son más que suficientes. Luego dejar a la paciente, por supuesto, diciéndole, se me va a alimentar mejor, se va a hacer ejercicio, inclusive va a hacer ejercicios para mejorar la musculatura de piso pélvico, los puede hacer de manera sencilla y usted con eso le va a dar vida larga a su procedimiento, porque va a quedar inclusive a través de la generación del calor del láser produciendo colágeno, fibroblastos, elastina, que eso usted mejor que yo lo sabe, lo perdemos desde temprano en nuestras etapas de la juventud y con el láser logramos todos estos beneficios. Entonces aquí tenemos en pantalla, ¿verdad?, muchos de los beneficios que nos puede producir el láser y la imagen que está ahí es una imagen de cómo hacemos el tensado vaginal.
el tensado vaginal, se utiliza un espéculo especial que se introduce a través de la vagina. Adentro de este va la fibra del láser y este láser me genera calor en 360 grados, por eso se llama tensado vaginal 360. ¿Qué se hace con esto? Reducimos el diámetro de la vagina, estimulamos a través del calor la producción de colágeno, de fibroblastos, y este colágeno recupera de nuevo la función vaginal de forma pues bastante integral, bastante grande. Y este es el tensado vaginal. No necesitamos operar a la paciente. Por supuesto, hay de casos a casos, hay casos que no solamente es una hiperlaxitud vaginal, sino que tiene otras situaciones agregadas y que tiene que ser una cirugía o que sobrepasa las capacidades del láser. Entonces, para eso es importante hacer una buena evaluación de la paciente y que la paciente al final, si es candidata, se le realiza su procedimiento. Si no, se le ofrecen procedimientos alternativos, quirúrgicos generalmente. ¿Podría una paciente que tiene cistocele y que también tiene un problema de flacidez vaginal poder hacer los dos tratamientos al mismo tiempo? Claro que sí. El láser me hace un tensado vaginal, me hace las dos funciones. Me reubica esos ángulos uretrales perdidos por la hiperlaxitud, le devuelve o me recoloca, como quien dice, la uretra y la vejiga en su lugar. Por lo tanto, además de disminuir el cistocele, de corregir la hiperlaxitud vaginal, también nos va a ayudar a disminuir o a mejorar la incontinencia urinaria, que es otra de las quejas bien frecuentes de estas pacientes. Doctora, existen casos donde muchas pacientes con el paso de los años van perdiendo el tensado de los labios. Entonces, en algunos casos la paciente dice, es que me veo, pero eso es cuando ya se informan más o ven avances en salud como en el día de hoy, pero dice, tengo un labio más grande que otro, o los miro los dos que están muy flácidos y sin relleno, dicen las pacientes, así lo manifiestan, los miro muy delgados. Sí. Y antes no era así y me siento mal porque mi aspecto no es el que tenía antes. Exactamente, y también les influye en su vida sexual, la realidad que sí. Fíjese que es bueno decir que cada vez más pacientes están acudiendo. Hoy, justamente hoy, acudió una muchacha a consulta y su motivo de consulta es que ella nunca le había dado por revisarse, pero que estaba bañándose, sintió algo extraño y cuando se fue a revisar se dio cuenta que es que tiene un labio menor prominente. Es importante que ellas sepan que por supuesto eso no es ninguna cosa mala, esto no es cáncer, no es ningún problema que requiere un tratamiento pues agresivo, ¿verdad? Hay que evaluarla, por supuesto, porque sí van pasando todas estas cosas que usted está mencionando y, por supuesto, hay que mantener a la paciente, resolverle su problema, ¿verdad? A la paciente. En algunos casos explicarle, esto puede ser normal si usted es muy joven, de hecho, tiene que esperar inclusive a tener hijos o a que pase a la edad, porque de hecho se puede empeorar. Antes de decidir hacer una cirugía de labios menores, hay que valorar muchas otras condiciones, muchas otras situaciones por las cuales la paciente está pasando, porque probablemente ni siquiera ha tenido hijos. Ahora, si la paciente no ha tenido hijos y sabemos que esta condición inclusive puede empeorar después, pero ya es severa, esta hipertrofia de labios menores o la ausencia de grasa en labios mayores, entonces le resolvemos su problema aunque esta paciente no haya tenido hijos, aunque esta paciente sea muy joven. Yo le voy a decir que la mayoría de pacientes que se han hecho este tipo de procedimientos son pacientes muy jóvenes, inclusive niñas que han tenido afectación psicológica por esas alteraciones que tienen en sus genitales. Doctora, me llama la atención estas indicaciones de la aparatología láser en ginecología. Háblenos un poco con respecto a rejuvenecimiento posparto. ¿Esto está indicado solo a las pacientes que tienen un parto normal? ¿O porque sabemos que la cesárea es otro método por el cual nace el bebé? ¿O sí tiene que ver también el deterioro de esta área con respecto al paso del tiempo o la multiparidad? Claro que sí. Son factores bien asociados, por supuesto, ¿verdad? El hecho de tener 2 o más hijos, la vía de evacuación sí es importante, sin embargo, no es determinante el hecho de que haya tenido
un parto por cesárea, no quiere decir que la paciente no se vio afectada, porque los órganos se estiraron todos en un embarazo, aunque la finalización haya sido por vía cesárea. Entonces, al final, si bien es cierto, los órganos se van recuperando, nunca se recuperan por completo. Inclusive es bien frecuente encontrar pacientes que después de una cesárea también se quejan de hiperlaxitud vaginal, de incontinencia, de resequedad vaginal inclusive, por los cambios hormonales que sufrieron a lo largo de todo el embarazo y que apenas están empezando a recuperarse. Por lo tanto, el procedimiento de rejuvenecimiento vaginal o recuperación vaginal posparto está indicada para ambas. Usualmente la que más lo busca, la que más se siente afectada es aquella que tuvo un parto por vía vaginal, pero no está únicamente indicado en ellas. ¿Qué hacemos en este caso? Hay que evaluar a la paciente. El rejuvenecimiento vaginal o recuperación vaginal posparto va a incluir todos los procedimientos que la paciente requiera de acuerdo a la evaluación que le hagamos. Si hay la pérdida del tono vaginal, hiperlaxitud vaginal, le vamos a incluir un tensado vaginal. Si hay mucha resequedad, le podemos incluir la aplicación de una terapia combinada de láser con un poquito de ácido hialurónico intravaginal para hidratar esas paredes vaginales. Le vamos a indicar además a ella que haga sus ejercicios vaginales en casa de recuperación de piso pélvico. Pero lo más importante y lo más a corto plazo que se le hace es el procedimiento de tensado vaginal. Específicamente, ¿qué es lo que le refiere la paciente a usted, doctora, para poder indicar este tratamiento? Porque miles de mujeres han tenido 1, 2, 3 o más bebés y realmente no saben que existen esos tratamientos o que lo que probablemente sientan o no se percaten tiene relación con que necesitaría un tratamiento de tensado vaginal e incluso hasta que probablemente el esposo, como usted decía anteriormente, se lo refiere o ellas mismas van sintiendo. Cuéntenos un poco de eso. La mayoría de pacientes sienten y refieren y ellas llegan muy preocupadas y angustiadas. He tenido casos muy severos, sobre todo en pacientes que han tenido un último periodo de trabajo de parto prolongado, el famoso expulsivo prolongado, ¿verdad? En donde la paciente se está 1 hora, 2 horas en el último periodo de trabajo de parto, le es muy difícil y aún así termina teniendo un parto vaginal. Esto, por supuesto, estira más los tejidos, dañamos más los tejidos. Cuando hemos tenido un desgarro vaginal más grande, inclusive, entonces la paciente lo que refiere es que siente distensión vaginal, que de hecho reinició su vida sexual y que no siente ningún placer, que inclusive el esposo dice que siente los cambios al tener relaciones sexuales y muchas de estas pacientes refieren también pérdidas involuntarias de orina, en mayor o en menor grado, pero sí tienen emisiones involuntarias de orina por la misma distensión vaginal. Así como necesitamos un rejuvenecimiento físico, tanto orgánico como externo, también lo tenemos que hacer en nuestros genitales. La doctora, después de la pausa comercial, nos hablará un poco con respecto al tema que, por cierto, está interesante para toda la población. Es necesario conocer las alternativas de tratamiento, así como también la atrofia vaginal, que se da con bastante frecuencia durante la menopausia. Esto y mucho más después de la pausa comercial. Estamos emocionadas con la doctora Mariela, anotando, recibiendo consultas a través del 9230, porque dentro de un momento daremos respuesta a cada uno de ellos. Nos quedamos pendientes de hablar con respecto al rejuvenecimiento vaginal, que está indicado no solamente a las pacientes que tienen algún problema, como los habíamos mencionado anteriormente, sino como también lo hacemos exteriormente en nuestro rostro, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, con nuestra alimentación. Bueno, a través de la tecnología láser y otros tratamientos muy modernos y de vanguardia que utiliza la doctora Mariela Medina, también se debe de hacer como prevención, doctora. Claro que sí. De hecho, hay muchísimas cosas extra que se pueden hacer. Ya platicábamos el famoso plasma rico en plaquetas, ¿verdad? Que lo podemos hacer para rejuvenecer todo este tejido. Sabemos todos los beneficios que tiene el plasma y la novedad que nos ha causado, la buena noticia que tenemos con los resultados del plasma rico en plaquetas también para el tema de recuperación vaginal posparto, el uso del ácido hialurónico también como parte de la regeneración de todo este tejido, mejorar la hidratación,
para el relleno de los labios mayores, que es lo que platicábamos, en pacientes que por alguna enfermedad han perdido esa grasa de los labios mayores, que son los colchoncitos que tenemos a las orillas para que las pacientes nos entiendan muy bien. Eso se puede mejorar, se puede rellenar con ácido hialurónico, también con un preparado de plasma gel que se hace con el propio plasma de la paciente, pero también podemos hacer sesiones con mesoterapia, al igual que como lo hacemos en el rostro, en otras partes del cuerpo, hacernos sesiones de plasma rico en plaquetas en el área vulvar, inclusive podemos inyectar plasma rico en plaquetas en el área vaginal para estimular la producción de todos estos derivados, hacer esas pequeñas siembras de plasma rico en plaquetas y estimular que el tejido vaginal quede luego con su propia producción. Doctora, al hablar de esto, realmente, fíjese que en realidad yo no conocía a alguien tan preparado en esta área aquí en Honduras, porque he tenido la oportunidad de estudiar en otros países, gracias a Dios, y realmente en otros países, usted lo mencionaba, esto es algo que todo el mundo lo conoce en nuestro país, gracias a Dios en su caso, bueno, los pacientes ya lo están conociendo, actualmente en Avances en Salud, pero una atrofia vaginal, doctora, usted sabe, usted que es especialista y la experta en esta área, yo sé que hay pacientes que se le indican suplementos de hormonas y otros, pero al hablar de esos tratamientos tópicos, doctora, es una maravilla porque el efecto es completamente inmediato. El paciente no tiene que estar esperando ni efectos secundarios adversos. Ni efectos secundarios adversos, porque, por ejemplo, cuando usamos la terapia de láser, hay una terapia combinada que resulta fabulosa para estos tratamientos de atrofia vaginal en pacientes perimenopáusicas. Recordemos que esta disminución de hormonas y bueno, el proceso de envejecimiento que lo comenzamos más o menos a los 25 años, cuando más jóvenes nos sentimos, en realidad estamos perdiendo ya muchísimas cosas que ya no las tenemos. Y en el área ginecológica es mucho más todavía porque el ovario tiene, que es el que produce las hormonas y la vida para la mujer, el ovario pues tiene su ciclo de vida también, que es, hemos dicho que puede ser 35, 38, inclusive hasta los 40 años, pero vamos perdiendo desde los 25 años. Entonces, este tratamiento está indicado no solamente para las mujeres en menopausia, sino que también mujeres jóvenes que ya están teniendo falla ovárica prematura, que por algún motivo ellas están teniendo infecciones urinarias a repetición, infecciones vaginales a repetición, incomodidad, prurito genital, resequedad vaginal, dolor al tener relaciones sexuales y que las podemos mejorar independientemente de si padecen de alguna enfermedad. No hay contraindicación para esto, independientemente de la edad que tengan, si tienen alguna enfermedad, excepto que tengan pues que alguna una enfermedad relacionada con sangrado y que la simple aplicación de una inyección le pueda provocar un sangrado masivo. Al momento yo no he tenido ninguna en realidad, por lo tanto no tenemos contraindicación para realizar estos procedimientos y aparte de todos los beneficios que usted mencionó, algo bien importante es que son de larga duración, porque una terapia combinada de láser con ácido hialurónico en el área vaginal me va a durar aproximadamente entre 9 a 12 meses y sin necesidad de estarse aplicando cremas, sin necesidad de estarse poniendo óvulos. Y por lo más importante es que le quita a la paciente todas estas molestias que son tan terribles independientemente de la edad que tengamos. En este momento estamos viendo las ventajas del láser en pantalla, doctora, y es como un resumen de todo lo que usted ha hablado, porque ya nos comentó. En general sí se puede utilizar vaginal, también externamente, los resultados son prácticamente la paciente lo siente desde el mismo momento, doctora. Sí. Y como el efecto de tensado se va haciendo progresivamente después de meses, todavía el resultado es mayor debido a la regeneración celular y demás. Es correcto. Son muchísimas. Esta diapositiva que estamos viendo en la pantalla hace referencia, vemos esas 3 mujeres ahí jóvenes, sanas, entonces por lo tanto es ese proceso de que no solamente verme joven, ¿verdad?, sino que además sentirme jóvenes. En este sentido, el láser nos ayuda porque el área genital es una parte, pues, íntima de cada uno de nosotros, que está muy relacionada con nuestra autoestima y también con nuestra vida de pareja, con nuestro desarrollo también familiar, en este caso. Por lo tanto,
la tecnología láser nos viene a facilitar todas estas cosas, porque yo no tengo que dejar mi vida de familia, mi trabajo, ni tampoco voy a requerir ser hospitalizada, porque la gran mayoría de estos procedimientos se hacen de manera ambulatoria, no requieren anestesia, como ya lo habíamos mencionado al principio, la recuperación es sumamente rápida. Considero que es importante mencionar que uno de los que de repente un poco de incomodidad o más incomodidad presenta, para mí yo creo que es el único, es la labioplastía, porque es la remodelación de los labios menores por hipertrofia y por supuesto este tejido, si es un tejido bien sensible, que hay que tratarlo con muchísimo cuidado y que por supuesto, con el uso del láser el dolor va a ser mucho menor, la recuperación va a ser más rápida, los resultados cosméticos son mucho mejores, el sangrado es mucho menor, porque el láser me hace el efecto de coagulación en este momento y la cicatrización es fabulosa. ¿Cada cuánto, doctora, se debería hacer una paciente, un tensado vaginal o una paciente con atrofia vaginal secundario a la perimenopausia o a la posmenopausia o que la paciente está menopáusica? Ok, el tensado vaginal de inicio se recomienda hacer 3 sesiones, una sesión cada mes, 3 meses, y luego hacer lo que le llamamos las sesiones de retoque cada año, una vez cada año. Luego, con las pacientes con atrofia genital, no requerimos más que una única sesión, excepto que ella quiera hacer el tensado, recomendamos hacer las 3 sesiones del tensado vaginal y hasta finalizar las 3 sesiones, aplicar el ácido hialurónico, porque el láser sí me puede destruir ese ácido hialurónico que yo estoy aplicando. ¿Existe alguna contraindicación del uso del láser? En realidad no existe. Una excelente noticia, porque el paciente se pregunta, bueno, soy diabética, soy hipertensa, tengo enfermedades cardíacas, pero me gustaría mejorar el área genital, porque realmente forma parte de nuestra autoestima y diario vivir. Claro. Entonces, esa es una de las preguntas más frecuentes. Aquí estamos viendo también otro resumen. ¿Qué mujeres se pueden realizar estos tratamientos? La doctora mencionó. Así es. Hasta adolescentes, pero realmente con permiso de sus padres. Acompañadas por sus padres generalmente. Las muchachas que presentan algún problema de esto, casi sí, bueno, en la gran mayoría de mis casos, de mis pacientes, las pacientes van acompañadas con sus padres. Son adolescentes y necesitan compañía de su tutor, que en este caso son sus padres, ¿verdad? Sin embargo, como podemos ver ahí, todas las mujeres que deseen mejorar el aspecto y el confort de su área genital, sentirse mejor, verse mejor, pueden realizarse todo este tipo de procedimientos también. Todas aquellas mujeres que tengan alguna patología que podamos manejarla en sus estadios iniciales con láser, se lo pueden hacer, no importa si tienen enfermedades crónicas, no importa si tienen otros tipos de daños o de lesiones, no tenemos ninguna contraindicación en ese sentido. ¿Quieren conocer un poco más y ver un video relacionado con la aplicación del láser? Después de la pausa comercial se lo mostraremos. Seguimos en Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía con la doctora Mariela Medina, hablando acerca de los beneficios, innumerables beneficios del láser en ginecología. A continuación veremos un video relacionado con la aplicación de tensado, creo que es vaginal, doctora. Tensado vaginal. Tensado vaginal en una paciente, para que la doctora amplíe mucho más con respecto al tema. Yo sé que muchas pacientes que nos están sintonizando van a encontrar una verdadera alternativa y de bendición, porque realmente estos tratamientos los he conocido en otros países y son de vanguardia, pero sobre todo los beneficios que da el paciente son prácticamente inmediatos y todavía mejor cuando se dejan pasar los meses, es progresivo y el paciente mira los resultados inmediatamente. Veamos a continuación este video. Doctora, cuéntanos un poco del caso clínico y de la historia de la paciente. Que sí. Este es un video en realidad que lo hemos tomado para poder ilustrar a las pacientes sobre lo que es el tensado vaginal. Hemos modificado un poquito las imágenes, ¿verdad? Para no ser tan explícitos. Pero esta es la posición en la cual hacemos el tensado vaginal, la famosa posición de litotomía. Ya se introdujo el espéculo vaginal, ahora vamos a introducir el aparato de nuestro láser, la pieza de mano.
los equipos de láser, los aparatos de láser tienen diferentes piezas. En este caso utilizamos la pieza de mano para hacer el tensado vaginal y vamos a ver lo que pasa adentro. Esta es una vista medial, ¿verdad? Cortada para poder ver de lado. Y ustedes ven, el rayo se va emitiendo a lo largo de toda la vagina, de toda la cavidad vaginal, y lo que vamos produciendo poco a poco es que por efecto del calor, que lo vemos, que va pasando en 360 grados a lo largo de toda la vagina, va ocurriendo entonces la contractura, la contracción. De hecho, algunas de las pacientes pueden experimentar pequeñas contraccioncitas, pequeñas, la sensación de calor, por supuesto que sí. Aquí estamos a la salida de la vagina, que también es un área bien importante porque tenemos la vejiga ahí arriba, la uretra ahí arriba, y que también es importante mejorar este tejido. Luego, al final, hacemos la aplicación de los rayos de láser en el área externa para mejorar también el tono de estas fibras externas, de este tejido externo, que también nos ayuda, es parte del piso pélvico, por lo tanto, nos ayuda también a mejorar todos los problemas relacionados con la distensión vaginal o laxitud vaginal, con la pérdida del tono vaginal, el cistocele y la incontinencia urinaria. Es un procedimiento, doctor, en el cual va a estar en el consultorio, la paciente está platicando, yo le doy el control del televisor para que ella pueda disfrutar de los programas de Canal 10 en ese momentito que está haciéndose su procedimiento, y platicamos, ni cuenta se da. Algunas veces puede experimentar sensación de calor, nos tardamos un promedio de unos 20-25 minutos cuando es únicamente el tensado vaginal, y la paciente sale caminando para su casa o para su trabajo. De hecho, hay muchísimas pacientes, yo tengo todos mis mediodías ocupados, todos, porque pacientes que trabajan van estrictamente a hacerse su procedimiento a ese mediodía porque es su hora libre que tienen, las 12 o a la 1 del mediodía, y regresan para su trabajo como que si nada. ¿Es necesario, doctora, que la paciente tenga cuidados posteriores, como por ejemplo el hecho de tener relaciones sexuales? En realidad no es una indicación así bien estricta, pero sí se les recomienda que por cualquier molestia, malestar que pueda haber, sobre todo la sensación de calor, porque si llegamos a tener 40-50 grados centígrados de calor generado por el rayo del láser, entonces esas pequeñas molestias o las pequeñas contracciones pueden ser complicadas a la hora de tener relaciones sexuales, pero más de 24 horas de reposo sexual suficiente. Una paciente con infecciones vaginales, ¿está indicado realizar este tratamiento? Podemos realizar el tratamiento de láser para mejorar el pH vaginal y, por supuesto, evitar las infecciones recurrentes. Es decir, que si una paciente tiene candidiasis a repetición, que es de las más frecuentes, ¿el láser está indicado para mejorar su pH? Es una opción, claro que sí. Por supuesto hay que investigar en estas pacientes todo lo de rutina, ¿verdad? Que no tenga una enfermedad crónica, que no tenga diabetes, que es una de las causas más frecuentes que nos puede ocasionar candidiasis a repetición, o que no tenga otros tipos de trastornos, pero sí todas las pacientes que tengan infecciones vaginales a repetición, infecciones urinarias a repetición y que no le encuentran una causa, ojo, estamos ante un probable síndrome urogenital ocasionado por el descenso de hormonas, que lo podemos mejorar con estas terapias. En el caso de las pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición, doctora, y que no tienen relación con el cistocele, y que está estudiado que no tiene cálculos renales ni ningún otro problema, únicamente las infecciones urinarias a repetición, ¿qué hacer con estas pacientes? ¿Qué se podría hacer? Bueno, por supuesto, una vez que ha pasado por todos los estudios, podemos hacer estudios hormonales en esta paciente. Estudios hormonales y valorar si no es una paciente que está en un periodo de perimenopausia, menopausia prematura, que puede estar cursando, inclusive con una atrofia vulvar o genital que puede ser la que le esté causando toda esta sintomatología urinaria, cuando ya hemos descartado, por supuesto, todo lo demás, que es lo más frecuente en una paciente joven. Bien, tenemos mucho de qué hablar de este tema y prometemos hacer una segunda pausa, realizando preguntas a la doctora, contestando todas sus interrogantes. Nos hemos quedado cortos, tenemos mucho de qué hablar con respecto al tema, pero en una próxima ocasión haremos la segunda parte. Mientras tanto, nos tenemos que ir a una breve pausa comercial y ya regresamos para cerrar este tema. No se lo pierda, por favor, porque vendremos también a rifar el glucómetro cortesía de Médico. No nos cambie.
Salud, muchísimas gracias por su fiel sintonía. Le agradecemos a la doctora Mariela Medina, una excelente especialista en ginecología y obstetricia y ahora entrenada en lo que es la ginecología láser, el tratamiento de ginecología con láser, así como también en hormonas bioidénticas, que es un tema del cual después hablaremos. La doctora recientemente acaba de llegar de México, con el cual ha traído todos esos novedosos tratamientos relacionados con las hormonas, tanto en mujeres como en caballeros. Realmente eso es un tema de actualidad, que se requiere de conocimiento, y admiro a las personas emprendedoras que quieren seguir estudiando y avanzando con respecto a sus especialidades. No es fácil emprender hoy en día, traer alternativas de tratamiento novedosos y con excelentes resultados a los pacientes. Doctora, ¿dónde la pueden contactar nuestros televidentes? Con muchísimo gusto en Hospital Dime, aquí en Tegucigalpa. También las redes sociales, fíjese que en las redes sociales nos comunicamos bastante bien, entonces me pueden buscar tanto en Facebook, en Instagram y también la página web www.Ginestetic, de ginecología estética, Ginestetic, o simplemente como doctora Mariela Medina Rojas. La esperamos, doctora, en una próxima ocasión, muy pronto. Nos tenemos que ir y le invitamos como siempre a que continúe en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.